I didn't knew that. Mira belleza, si estás hablando en pasado, pero cuando está el did, entonces no se conjuga el verbo, sería como I didn't know that. Déjame entiendo, en positivo sería I knew that. Ajá, ajá. Y en negativo sería I didn't know that. Súper bien, súper bien. Entonces la pregunta sería, did you know that? ¡Te salió perfecto! This girl is on fire. Bienvenido hermoso cuerpo transpirador de líquido, porque hoy tú y yo vamos a hablar de ese pasado oscuro tuyo utilizando el Simple Past. Este tiempo define que las acciones o todos los verbos que vas a utilizar son acciones ya terminadas, es decir, sinónimo de que no es presente, sinónimo de que no es parte de nuestra realidad. Es algo que quedó en el pasado, como ese ex tóxico tuyo. ¿Qué pasa con esto? Pendientísimo, porque lo vamos a dividir en dos. En el 0,001% que es el verb to be in past y el otro 99.9% de los verbos, que si vas a prestar atención en alguna de los dos, te recomiendo la segunda porque esa es la más importante, ¿vale? Pero sin más que decir, mira, ahí te va, verb to be. Comencemos este viaje en el tiempo con actitud súper positiva. Para decir una oración positiva vas a utilizar el sujeto, el verb to be in past y en the complement. ¿Cómo es esto? Sabes que en presente nosotros utilizamos el verb to be como am, are and is. You know, I am, you, we and they are, and she, he and it is. Pero en pasado es mucho más fácil porque solo tiene dos versiones, que es was y were. Esto se utiliza así. I, she, he and it utiliza was, pero you, we and they utiliza were. Esto es particular porque vas a poner el mismo complemento, es decir, I am sexy, I was sexy. Lo único que el siguiente dice era como yo era sexy o I was in Cancún, yo estaba en Cancún. ¿Lo ves? Súper simple. Pero ¿qué pasa? Mire, esto es una gran mentira porque yo ni era sexy ni estaba en Cancún. Aquí vas a utilizar la forma negativa, es decir, vas a decir I was not sexy o I was not in Cancún. Si es con el were, tú dices como you were not sexy o you were not in Cancún. Pero espera, amador. Yo quiero hacer gringation y toda la cosa con la americanization y todo eso. Aquí vas a utilizar una contracción maravillosa que se llama wasn't y weren't. Y se pronuncia así. I wasn't sexy, I wasn't in Cancún. You weren't sexy and you weren't in Cancún. Súper simple. Positivos, ya sabes. Negativos, ya sabes. Llegó el turno de las questions. Su estructura va de la siguiente manera. Primero va el verb to be in past, plus the subject, plus the complement, plus the question mark. Es decir, primero vas a poner was y were. Después pones el sujeto como was she, was he, was it, were you, were we, were they. Y el complemento como sexy or in Cancún. You know, hey, was she in Cancún? Estaba ella en Cancún. Súper bien. Pero ya viste que me comí una, que es el was I. No es que me lo comí, es que es un poco raro que tú te preguntes a ti mismo como, hey, was I amateur? Como yo era amador. Como, you know, like, para filosofar está bien, para la vida real pues no es tan común, pero existe la pregunta. ¿Qué pasa con esto? Son preguntas exactamente directas, es decir, yes, no questions, preguntas de sí o no. Para responder sí, tú vas a decir yes, I, she, he, it was, o yes, you, we and they were. Para negarlo vas a decir no, I, she, he and it wasn't, o no, you, we and they weren't. Pero ¿qué pasa aquí? Mira esta pregunta. Hey, was she in Cancún? Súper bien. Yeah, she was. Ahora quieres saber una razón. Hey, why was she in Cancún? ¿Por qué estaba ella allá? O hey, where was she in Cancún? ¿Dónde estaba ella en Cancún? O hey, when was she in Cancún? Estas palabras que ves acá se dicen WH word o WH question y ya no puedes responder con sí o no, sino que ya tienes que dar una razón porque te están pidiendo como, mira, ¿por qué ella estaba en Cancún? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo estaba? Y ahí tú le empiezas a explicar, no, mira, es que estaba con un amiguito y el sugar daddy y toda la cosa, bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, pendiente con eso porque ahí puedes impresionar a los teachers, así que that's it, super simple, you know, es cuestión de tu imaginación y da. Y ahora llegó el momento del 99.9% de los verbos, es decir, todo lo que no es ser y estar, es decir, comer, dormir, saltar, jugar, engañar, pecar, disfrutar, todo eso. Mira, te muestro cómo lo hacemos.
Bueno, ya te sabes la estructura positiva del pasado, que sería subject plus verb in past plus complement. Como en el ejemplo I spoke English yesterday. En ese ejemplo, primero ponemos el sujeto. I, you, we, they, she, he, and it. Después ponemos el verbo, que sería en este caso spoke. Spoke vas a utilizarlo con todos los sujetos, es decir, el verbo en pasado se utiliza con todos los sujetos. I spoke, you spoke, we spoke, she spoke, he spoke, etc. Esto es una maravilla porque en el español no es así. En español tendríamos que conjugar todo. O sea, yo hablé, tú hablaste, él habló. En inglés, I spoke, they spoke y todo lo demás. Spoke es un verbo irregular porque en el infinitivo de este verbo sería speak. Los verbos irregulares simplemente te los tienes que aprender. Ellos algunas veces cambian su conjugación, a veces simplemente no cambian, o a veces cambian pero es en pronunciación. Y bueno, son súper curiosos. Te vas a Google, pones ahí irregular verb, PDF, y bueno, ahí te das una tarde con café y galleta y eso sale. Por otra parte, tenemos verbos que son los regular verbs, los verbos regulares, como en el caso de call. Call es un verbo regular, ese es el infinitivo. El pasado sería called, con esa id. Con los regulares, como tienen una base, tenemos que conjugarlos. Y estos tienen las siguientes reglas. Regla número 1. Si el verbo regular termina en una consonante, no importa cuál, tú le vas a agregar ed, como en el caso de call, look y watch. Estos son verbos regulares toditos. Ahí solo le agregas una ed, como call, look and watch. Got it? That's it. Regla número 2. Si el verbo es regular y termina en una secuencia de consonante, vocal, consonante, tú le vas a tener que duplicar la última consonante y agregarles ed. Es decir, como en el caso de sim, de stop y chop. Estos verbos son regulares y todos tienen una secuencia de consonant, vowel, consonant. Le vas a tener que poner al final otra vez su última consonante y ed, como en el caso de sim, stop and shop. Pero ¿qué pasa? Ten mucho cuidado porque aquí es un error muy común confundir regulares con irregulares. Hay verbos irregulares, como en el caso de cooked o put o get, que parecieran que se duplican, pero no. Estos tienen formas en pasados diferentes, como could es could, put es put y get es got. ¿Ves? Pendiente con eso. Pero mira, vamos a subirle el nivel y es importantísimo que lo tengas. Hay verbos que no se pueden duplicar por sus letras y esta es una excepción, que es la siguiente. Los verbos que terminan en y, w, en et, no se puede duplicar esas consonantes, como en el caso de stay, de flow o fits. Estos verbos sí terminan en consonant, vowel, consonant, pero no es que se duplica la Y como, no, solo se le agrega ed, state. O flow no es que se duplica la W, sino que se pone float. O fit tampoco se duplica la X, sino que se duplica se pone solo ed. ¿Ves? Súper simple, súper simple. Solo estas últimas 3 letras no se duplican, ¿vale? Pero eso está muy sencillo. Yo sé que ya tú eres un niño grande, por lo que regla 2.1. Con el caso de las consonantes. Amador, ¿qué pasa si tienes un verbo que tiene más de una sílaba y termina en consonant, vowel, consonant? Como en el caso de feathered o listen o embed o occurred. Todos estos verbos, como ves acá, terminan en consonant, vowel, consonant, Pero lo vamos a dividir en dos. 2.1. Si el verbo termina en consonant, vowel, consonant, pero tiene rising intonation, es decir, la entonación más fuerte al final, tú le vas a tener que duplicar esto, como en el caso de embed, embedded, occurred, occurred. Got it? Súper simple, le duplicas la consonante y le agregas ed. Pero si el verbo tiene la mayor pronunciación al principio y tiene pronunciación descendiente, como en el caso de feathered o listened, esta es la regla 2.2. No le vas a agregar otra consonante, simplemente le vas a agregar ed, como feathered o listened. Súper simple, ya sabes. Impresiona a los teachers, apréndete unos cuantos y llega a la clase como, hey, Jason. Regla número 3. Si el verbo termina en la vocal I, como en el caso de love, live y like, solo le vas a agregar una D, como loved, lived and like. Got it. Súper simple, más nada.
Ya hablamos de consonantes y de vocales, pero ¿qué pasa de letras que no son ni consonantes ni vocales? Este es el caso de la Y. Y no es ni una consonante ni una vocal en inglés, sino que depende de su posición. Aquí lo vamos a dividir en esta forma. Regla número 4. Si el verbo termina en Y y antes se tiene una consonante, como en el caso de cry o try, tú le vas a eliminar esa Y y le vas a agregar I-E-D, es decir, quiet and tried. Got it. Pendiente, no lo vayas a pronunciar como quiet o try it, sino eso es como una sola I, como quiet y tried. Got it. En cambio, la regla número 5 dice que si antes de esa Y, como en el caso de play y stay, hay una vocal, no le vas a quitar eso, sino que solamente le vas a agregar ed, como en el caso de played y state, por cosa fonética. Entonces ya sabes, antes de una consonante le quitas esa Y y le pones I-E-D, y antes de una vocal le quitas esa, no le quitas nada, solo le agregas ed. Queda igualito. Vale, súper simple, súper simple. Y te presento ese sugar daddy que te salve en las malas y en las preguntas existenciales de tu vida, que sería did. Did primeramente solo se utiliza para negativas y positivas, y este es el famoso auxiliar del pasado, es decir, que indica pasado. Cuando esta cosa está presente, tú ves todo con claridad. Acuérdate de eso. ¿Por qué? Porque no se conjuga ningún verbo. Dicho esto, pasamos a la estructura negativa en el pasado, que sería sujeto, did not, plus the verb. El verbo en su forma original plus the complement. You gotta say, el verbo no se conjuga. Aquí vas a utilizar todos los sujetos. I, you, we, they, she, he, and it. Después pones did not o didn't. Y hay gente que pronuncia didn't, todas es correctas, y el verbo en su forma original. Es decir, no vas a decir spoke, sino que vas a decir speak. Hey, I didn't speak English yesterday. O si tú vas a decir, no vas a decir went, sino que vas a decir, hey, I didn't go there yesterday. O qué sé yo. Todos los verbos, sean irregulares o regulares, después cuando esté ese didn't va en su forma original. Plus de complemento. Ese didn't es una maravilla. O sea, es casi que la preciosura en vida, porque cuando esa cosita está presente, nada se conjuga. Y llegó la hora de las preguntas. Yo te voy a enseñar cómo yo aprendí a hacer las preguntas. Aquí primero vas a poner el sujeto, verbo y complemento, como una oración positiva, como you call your mom. Aquí, sabes que en español tenemos un signo de pregunta para abrir la pregunta y uno para cerrarla. En el inglés no existe el signo de pregunta para abrir, pero tienes ese did. Ese did es una representación, eso no significa nada. Imagínate que eso no es una palabra. Hey, you called your mom yesterday. Entonces tú vas a agarrar y le pones did al principio y le pones el question mark at the end. Hey, did you call your mom yesterday? Ya eso es pasado. ¿Por qué? Porque el did es el auxiliar. Es súper simple. Otra, digamos que decimos como hey, she speaks English. Verás, did no se conjuga verbo, speak, y al final el question mark. Hey, did she speak English? Ella habló inglés. Súper bien. ¿Te gustó el mondongo? Entonces tú vienes y dices, hey, did you like the mondongo? Hey, ¿bailaste salsa? Hey, did you dance salsa? Súper simple. Pones el did y después al final le pones el question mark. Súper genial. Pero ahora imagínate que quieres hablar de esto de que si por qué tú hablaste inglés, por qué llamaste a tu mamá, dónde estuviste, lo que sea. Aquí vas a utilizar las double question y las vas a poner antes del did, como hey, why did you call your mom? Hey, why did she speak English? Okay, ¿por qué ella habla inglés? ¿Por qué ella habló inglés? ¿Por qué llamaste a tu mamá? Hey, I don't know, where did you call your mom? ¿Dónde llamaste a tu mamá? Hey, when did you call your mom? ¿Cuándo llamaste a tu mamá? Todas esas palabras se llaman WH word o WH question, y ya aquí para responderlo tienes que dar una razón más grande utilizando el pasado. No, I didn't call my mom, negativa. Or yes, I called my mom yesterday because whatever, you know, positivas pero conjugadas en pasado. Eso es todo. Buena suerte, mi baby. Pero te voy a dar algo que te salva la vida y es algo que se llama time expression. Time expression es esa TE que viste a lo largo del video y de las estructuras. Eso significan expresiones de tiempo y el pasado casi que es obligatorio utilizarlo. ¿Por qué? Porque si yo te empiezo a contar una historia como mira, yo estaba en Cancún y bueno, ocurrió una pelea y después nos deportaron y terminamos en España bebiendo Martín, ya empiezas a sentir la necesidad de preguntarle como Amador, ¿y cuándo pasó eso? Hey, when was that? You know, eso, ¿qué pasa aquí? Las expresiones de tiempo implican o dicen cuándo pasó la acción, como I was in Cancún yesterday, pero esto tiene un orden y es el siguiente. Primero vas a poner yesterday. El día anterior a ayer, que sería antes de ayer, sería the day before yesterday.
Ahora, aquí se dividen los caminos en dos. Puedes empezar a decir como 3 days ago, 3 weeks ago, 4, I don't know, months ago, 5 years ago, you know, y ahí continúas jugando con eso. O puedes decir last, you know, como hey, no sé, suponte que hoy es miércoles, ayer fue martes, antes de ayer fue lunes, y ese día, 3 days ago, o last Sunday, you know, o el último domingo. También puedes decir last week, o last month, o last year, o last century, o lo que tú quieras. Las time expressions siempre, por regla gramatical, van al final, y es importantísimo que te grabes esto. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres decir al principio, como ayer estaba en Cancún, lo puedes decir como hey, yesterday I was in Cancún, pero gramaticalmente tienes que poner una coma antes de que comience la oración, es decir, yesterday, I was in Cancún. Entonces ya sabes. Para resumírtelo, time expressions siempre van al final y le dan sentido a la oración en pasado. Si la quieres poner al principio, lo puedes hacer también, pero con una coma antes de comenzar la oración. Eso es todo. Este tema es muy utilizado en el pasado, también es complemento del past perfect o el past continuous, pero esos tiempos verbales te lo explico en otro video en mi canal. Si tienes alguna duda, escríbemelo, date con todo, que yo sé que tú puedes. Al final no es tan complicado. Bye.